entonces, siendo las 5:01, comenzamos la nueva clase de lenguaje y comunicación acá en Puntaje Nacional, un día viernes, porque el viernes es el día más genial de la semana, porque es viernes y nuestros cuerpos lo saben, como hemos dicho siempre, las canciones son muy sabias. Chiquillos, como les decía, tengan todos ustedes muy requete buenísimas tardes, una tarde un poquitito más helada de lo que ya estábamos acostumbrados. Estaba el veranito, ya parece que el veranito se está yendo, pero por ahí ya algunos están diciendo, ¿cierto? Que están con alguna especie de como de temporal, viento, lluvia, qué sé yo. La magia de nuestro Chile. Ya, chiquillos, la clase pasada no existió, claramente, porque estábamos de feriado, tuvimos ahí el descanso merecido, el descanso que nos deja ese marzo que a veces se nos hace un poco eterno, pero ya volvimos. Y volvemos precisamente con el tema que nos compete hoy. Ya comenzamos con nuestras clases de comprensión de lectura, ¿cierto? Decíamos, la PSU, el gran foco que tiene puesto está precisamente en ese ítem. El ítem teníamos, ¿cierto? Dos, que uno estaba enfocado a la producción textual, que era lo que es conectores y plan de redacción, y por otro lado teníamos lo que es comprensión de lectura junto a lo que es vocabulario conceptual. Pero, o sea, vocabulario conceptual, no, vocabulario contextual, ahí sí, vocabulario contextual. Pero, ¿cierto? Dijimos, tenemos que poner cierto ojo, cierto énfasis, especialmente en aquellas personas que no son lectores innatos, es decir, que no les gusta leer, que les cuesta, que son medio flojitos, que se quedan dormidos, que nunca en su vida han aplicado una estrategia de lectura, sino que simplemente leen y no saben lo que leen, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esa es una de las grandes batallas que tenemos, no solo como país, no solo como región ni como país, sino que absolutamente en gran parte del mundo donde tenemos problemas de comprender lo que leemos. De hecho, mucha gente que sale de la universidad se les conoce solamente como lectores funcionales. Leen solamente o entienden solamente lo que es relativo a su área, pero no pueden entender otro tipo de textos. Así que no nos sintamos mal, no es porque no sepamos, no es porque qué sé yo, porque a lo mejor creo que tengo menos inteligencia que otra persona. No, nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Acá lo que tenemos que aplicar son precisamente estrategias. Y para allá va enfocado al tema de la clase de hoy, ¿cierto? Dijimos ya, estamos en Introducción a la Comprensión de Lectura 2, ya tuvimos la primera clase de Introducción a la Comprensión de Lectura, que la pueden encontrar ya en el canal de YouTube de Puntaje Nacional y por supuesto en la página de puntajenacional.cl. Pero el día de hoy vamos a aplicar ciertas estrategias de comprensión de lectura. Ya vimos algunas la clase pasada, por eso les decía, si no estuvieron, vean las clases anteriores. Y hoy nos vamos con la segunda patita, con la segunda parte que corresponde a la comprensión de lectura. No veo el cursor, ahí sí. Ya, entonces, la clase pasada vimos, me voy a mover un poquitito. Ahí sí, ya. Vimos, ¿cierto?, que habían algunos ciertos malos hábitos que algunas veces cometemos y estos malos hábitos están súper ahí frenando un poco la comprensión de aquellas personas que, insisto, no están habituadas a leer, es decir, no tienen el hábito ni tienen la capacidad de generar sus propias estrategias de lectura. Entonces, ¿cuáles eran esos malos hábitos lectores? La regresión, que implicaba volver atrás en el texto una y otra vez porque me di cuenta que avancé toda una hoja y no entendí nada, ¿cierto? Eso hace que perdamos la idea principal y además nos cansemos más. La vocalización, que es el movimiento de los labios y los movimientos corporales también sumándolos inmediatamente porque eso hace que se aumente el cansancio y además sea un elemento distractor. Decíamos que ojalá cuando estemos viendo lo que es comprensión de lectura nos enfoquemos 100% en eso y que nuestro cerebro trate de realizar las actividades mínimas que necesitamos para vivir, por supuesto, comer, deglutir, tomar aire, qué sé yo, pero la otra parte del cerebro tiene que estar enfocada en leer. Y después, y la otra parte que tenemos que superar y que ya dejamos una tarea propuesta para superar ese problema es el vocabulario deficiente. ¿Cómo superamos el vocabulario deficiente? Bueno, la tarea consistía en precisamente armarnos nuestro propio diccionario, pero no solamente diccionario de conceptos para yo ir entendiendo qué significan. Por supuesto que eso me ayuda, pero no nos quedemos solamente en esa tarea, sino que también tratemos de manipular ese concepto que a lo mejor no comprendemos, no entendemos y lo buscamos en el diccionario, lo buscamos en el celular, qué sé yo. ¿Por qué? Porque la única manera de ir de verdad integrando los conceptos que no conocemos, las palabras que no conocemos, es manipularlas a nuestra propia conveniencia. Entonces, la tarea que estaba pendiente para vocabulario deficiente es precisamente armarnos nuestro vocabulario, nuestro diccionario, perdón, nuestro propio diccionario,
buscar el significado de la palabra que desconocemos y además ojalá transformarla, manipularla de alguna manera en una oración que a nosotros nos diga, ah, listo, ya entendí qué significaba tal cosa. Después, la estrategia que vimos en la clase pasada fue esta, el antes, durante y después de la lectura. 3 instancias donde nosotros nos empezábamos a relacionar con el texto a partir de todos los conocimientos previos que teníamos y en relación también después a lo que nos había motivado, generado el texto. ¿Por qué decíamos que tenemos que tener en consideración nuestros conocimientos previos? Y por qué también teníamos que tener atención, ¿cierto?, en un cambio que se hace de la PSU desde hace varios años ya que se hizo y que a lo mejor sobre todo las personas que dicen que hay muchas, siempre hay muchas en el chat, que dicen, profe, yo di la PSU hace muchísimos años, primero la voy a dar por segunda vez, no entiendo mucho qué es lo que pasa. Bueno, en la PSU decíamos, ¿cierto? La PSU de lenguaje como que tiene un temario, no tiene un temario real, porque lo que entra, ¿cierto?, es comprensión de lectura, conectores, plan de redacción. Sin embargo, el hecho de nosotros conocer los textos, cómo están estructurados, cómo manipulan el lenguaje cada uno de los textos, etcétera, etcétera, hace que nosotros tengamos incorporados conocimientos previos que van a ayudar a que nosotros manejemos, ¿cierto?, de mejor manera la parte comprensiva. Es decir, saber inmediatamente identificar si un texto es literario o de uno no literario, hace que nosotros se nos quede mejor en la cabecita y pensemos que el lenguaje que aparece ahí vamos a tener que intencionarlo, es un lenguaje connotativo, etcétera, etcétera. Así que, ojo con eso. ¿Ya? Tenemos que tener en consideración también nuestros conocimientos previos. Entonces, tenemos el antes, durante y después de la lectura. Insisto, esto está en la clase anterior, este era un repaso súper breve porque tenemos que irnos a la parte de la clase del día de hoy. Entonces, cuando nosotros vamos a comprender un texto, va a significar que nosotros vamos a trabajar con habilidades. Las habilidades las mide el DEMRE, ¿cierto? Van a aparecer dentro del temario que lancen próximamente para la PSU de todas las áreas, no solamente la del lenguaje. Y por comprender un texto, entonces, va a significar que nosotros esas habilidades las pongamos en ejecución, es decir, que demostremos que somos competentes en esas habilidades. Entonces, comprender un texto va a implicar percibir los estímulos con atención, ser capaz de reconocer lo que se me presenta, de entender que es un texto, de entender que es un texto de tal y cual tipo, etcétera, etcétera. Decodificar el mensaje, y ojo, no aparece la palabra leer, sino que decodificar, ser capaz de integrar los elementos que aparecen en el texto, incluso aquellos que yo a lo mejor desconozco, la palabra que no entiendo, que pude sacar por contexto, etcétera, etcétera. Interpretar el sentido del texto, ser capaz de darme cuenta que la frase que aparece ahí a lo mejor no está expresada de manera literal, sino que tengo que dar una vuelta en relación al contexto en la que aparece. Y finalmente, y la habilidad superior, ¿cierto?, evaluar y emitir juicios a través de opiniones y argumentos acerca del contenido del texto. Y aquí precisamente aparece la parte que yo les mencionaba, que si bien, ¿cierto?, en el colegio nos enseñan contenido, nos enseñan que el texto lírico hace acá, nos enseñan que la noticia hace esto, que el texto discontinuo hace aquello, esos elementos que no van a aparecer en la PSU porque no nos van a preguntar qué es un texto discontinuo, qué es una metáfora, qué es una anáfora, qué bla, 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 no nos van a preguntar eso. Sin embargo, sí vamos a necesitar de esos conocimientos para poder entender correctamente lo que se nos está presentando y de esa manera, por supuesto, evaluar y emitir juicios en relación a la estructura del texto o la información que me plantea el texto. Es decir, hacer evaluaciones y juicios tanto de fondo como de forma. Entonces, vamos a ver ciertas estrategias de lectura en el ámbito de la aplicación. Entonces, primera estrategia de estudio de un texto, ¿cierto?, es el destacar el texto. Y esta es la parte que uno dice, bueno, mire la profe lo que está enseñando. Si yo sé destacar un texto, pero claro, cuando uno después le dice, bueno, destaque las ideas principales, nos encontramos con una imagen como esta, donde destacaron todo, como que todo fue importante, incluso al monito del cuerpo humano, ¿cierto? Eso no nos sirve. Entonces, ¿cómo vamos a destacar un texto? Y ojo con esto, las estrategias de estudio que veamos el día de hoy no son 100% fijas. ¿A qué quiero ir con esto? Si ustedes ya tienen estrategias de estudio incorporadas, ¿cierto? Si a ustedes les sirven las técnicas de estudio que emplean, quédense con esas técnicas. Esta es una nueva batería que a lo mejor les puede servir. Puede también que los enrede más. Entonces, aquí entra la parte, ¿cierto? De, bueno, somos estudiantes de último año de enseñanza media o ya salimos de enseñanza media o estoy terminando, puedo ir tercero, segundo, qué sé yo. Yo ya me conozco, ya sé cómo estudio, ya sé cómo me manejo en ciertos ámbitos. Entonces,
Lo ideal es que esto lo tomen como un consejo, ¿cierto? Como la manera en que se aplican las estrategias y si no tienen ninguna, bueno, agárrense de alguna que les va a servir. Entonces, como les decía, esto... No, más allá. Eso, eso no les sirve. ¿Por qué? Porque cuando nosotros destacamos el texto, lo hacemos, ¿cierto? En la medida en que tengamos información que pueda ser literal. Es decir, toda aquella información que nosotros no tenemos que interpretar ni que es información accesoria. Entonces, fijémonos acá en el ejemplo. Tenemos un texto aquí arriba que dice: un hermoso vestido, un sabor exquisito, una obra elevada. Todos producen momentos de intensidad que repentinamente nos apartan de lo habitual y nos transportan a un estado de insularidad y autonomía, al imponernos la inquietud productiva de una oscilación entre la percepción sensual y la experiencia conceptual. Muchas palabras, muchas cosas que a lo mejor no tenemos idea de qué significan. Pero, como vamos a utilizar, ¿cierto?, el destacado, el subrayado de este texto. Ojo con eso, cuando vayan a dar ensayos o cuando ya se enfrenten a la PSU misma, ¿cierto? Pero pongámonos en el plan de los ensayos, porque los ensayos es lo que estamos viviendo ahora mismo en abril. Cuando ya se empiecen a dar los ensayos, ¿cierto? Lleven una batería de lápices, no lleven solamente el lápiz mina, ojalá llevar un lápiz bicolor, es decir, esos que tienen dos colores, o tal vez, como son ensayos, nos van a permitir tal vez usar lápiz pasta. Estos lápices pasta que tienen varios colores sirven un montón, porque así podemos ir categorizando la información a través de los colores. También, ¿qué es lo que les sirve? El destacador. El año pasado ya se incluyó dentro de los materiales que se pueden ingresar a la PSU el destacador. Antes se hacía, pero era una práctica que no estaba regulada, entonces había el problema de, bueno, tal vez la persona que me va a tomar la PSU no me va a permitir tener destacador. Ahora ya se puede, desde el año pasado se puede, así que tranquilidad con eso. Vayan a la PSU con destacador que les va a servir harto. Entonces, como les decía, el destacar el texto implica subrayar, destacar, qué sé yo, ¿cierto? Todos aquellos elementos que tengan que ver con información literal. Datos, cifras, hechos, quiénes, personas, qué sé yo. Todas esas cosas, esos elementos que a lo mejor tengo que recordar. Dijimos que las preguntas que van a hacer en la PSU, las preguntas de comprensión de lectura, tienen distintos niveles de dificultad. El nivel de dificultad más sencillo es precisamente recordar ciertos datos o ciertos hechos en relación al texto. Entonces, esta técnica de destacar o de subrayar el texto de alguna manera nos sirve precisamente para esas preguntas. Lo ideal, ¿cierto? Siempre es no tener que recurrir a lo que ya destaqué, porque la idea es que esa información quede en mi cabeza. Pero, si es que no me acuerdo, bueno, la tengo subrayada y pierdo muchísimo menos tiempo buscando la información que necesito. Ojo con eso, recuerden, la PSU de lenguaje dura 2 horas y media. Por ahí vi en alguno de los videos que se subieron a la página de YouTube de Puntaje Nacional, que alguien preguntaba si todas las PSU duran 2 horas y media. No, solamente la de lenguaje dura 2 horas y media y creo que también la de ciencias. Matemáticas dura 2 horas 40, tienen 10 minutos más, pero igual estamos contra el tiempo, si eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, en el ítem de comprensión de lectura, lo ideal siempre es leer de manera eficiente y eficaz. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, precisamente aplicando estas estrategias. Entonces, teníamos ese texto. ¿Qué va a ser lo que vamos a subrayar de este texto? Un hermoso vestido, un sabor exquisito, una obra elevada nos apartan de lo habitual al imponernos una oscilación entre la percepción sensual y la experiencia conceptual. ¿Por qué partimos destacando esto? Que uno dice, bueno, pero esos son ejemplos, ¿por qué la profesora los destacó, los subrayó, qué sé yo? Porque luego de esta palabrita, ¿cierto?, que aparece ahí, que es elevada, dice, todos producen momentos de intensidad. Si yo voy a destacar algo y destaco la palabra todos, me voy a quedar con el todos qué. Entonces mejor ahí destacamos los ejemplos que son precisamente elementos textuales. Entonces, todo esto, destacar el texto, subrayar el texto, lo que sea necesario, ¿cierto?, va a generar que nosotros empecemos a crear nuestros resúmenes textuales, es decir, que el resumen está formado íntegramente por palabras que aparecen ahí en el texto, nada más, nada menos, aparecen las palabras ahí en el texto. Entonces, esta estrategia es muy útil para textos no literarios, para textos, insisto, donde aparecen datos, cifras, nombres, conceptos, etc. ¿Por qué? Insisto, porque la estrategia de destacar, de subrayar el texto, implica reconocer datos más bien literales, no tanto aquellos, y de hecho no, aquellos que son más interpretativos. Así que ojo, esta estrategia súper útil para textos no literarios.
Entonces, nos vamos a la siguiente. Ya, la siguiente técnica es la de anotar al margen para resumir o parafrasear. Estas técnicas, insisto, no son excluyentes. Si se fijan, ¿cierto? Acá teníamos la estrategia de destacar el texto y al destacar nosotros generamos un resumen. Pero también tenemos la estrategia de no subrayar nada, no marcar nada, sino que simplemente anotar al margen para resumir y parafrasear. Como nosotros estamos adentrándonos precisamente a las estrategias de comprensión de lectura, tal vez incluso nos sirva hacer todas. No es lo ideal porque se pierde tiempo, insisto, ninguna de estas estrategias a lo mejor va a servir para la PSU misma porque tal vez vamos a estar perdiendo tiempo, pero sí sirven como una manera de habituarnos a leer comprensivamente, de habituarnos a manejar el texto, de construir el texto, desarmarlo y moverlo para allá, moverlo para acá y en este caso, ¿cierto?, armar un texto con nuestras propias palabras. Entonces, tenemos dos elementos, que uno es resumir el texto y el otro es parafrasear el texto. Cuando nosotros hablamos de resumen, ¿cierto?, ahí dice que es la extracción de ideas fundamentales o el contenido principal de un texto para expresarlo en la forma más sintetizada, concreta y concisa posible. Es decir, un texto que era larguísimo como este, un texto enorme, gigante, reducirlo a su más mínima expresión. Entonces, para hacer esto, para resumir, nosotros podemos recurrir a varias técnicas. Una, ya la dijimos, ¿cierto?, era el subrayado al destacado. También está la extracción textual de palabras, que es lo que finalmente se hizo con el subrayado destacado que habíamos visto recién. El uso de nuestras propias palabras, que ojalá obviarlo un poco, pero sirve también. Y también está la técnica del tachado, donde uno elimina toda aquella información que es accesoria, que no es de vital importancia para el entendimiento del texto, para quedarnos solamente con las palabras claves. Entonces, el resumir es súper útil, principalmente, para textos que me cuestan, para textos donde yo no entiendo, pero nada, textos donde yo no conozco el tema que están hablando. Si me van a hablar de algoritmos, por ejemplo, yo, Fernanda Azócar, no tengo idea de algoritmos, de hecho me cuesta decirlo. Entonces, como yo no sé nada acerca de ese concepto, probablemente me va a servir hacer un resumen. ¿Por qué? Porque voy a recurrir precisamente a conceptos e ideas totalmente literales, totalmente conceptuales, donde yo no estoy expresando lo que yo creo o lo que yo recuerdo del texto, porque eso probablemente va a entorpecer tal vez mi entendimiento. Me voy a quedar única y exclusivamente con lo que me plantea el mismo autor. Por otro lado, tenemos la técnica del parafraseo. Esta técnica es sumamente requerida y ojo con esto, estas técnicas no nos van a servir solamente para la PSU, nos van a servir después también para la universidad. La técnica del parafraseo consiste en reconstruir la información de un texto, pero ahora ya sí con nuestras propias palabras, con un sentido personal, mediante el uso de nuestro propio vocabulario, ¿cierto? Frases y oraciones que son diferentes a las del texto, pero que tienen un significado similar. Entonces, el resumen va a acotar el texto, lo va a limitar. En cambio, el parafraseo probablemente, generalmente, lo que hace es ampliar un poco el texto. ¿Por qué? Precisamente porque el parafraseo está recomendado para cuando yo sí conozco acerca de los tópicos que se me están presentando, los temas que me están hablando, yo ya los conozco, los manejo. Entonces, como yo tengo ya mi información previa, como yo ya tengo conocimientos previos en torno a la materia que se me está presentando, bueno, en vez de utilizar el resumen, utilizo el parafraseo. Porque el parafraseo, como dice ahí, es útil para cuando sí conozco el tema del texto. Entonces, tenemos acá un ejemplo de resumen. Y me voy a desaparecer porque claramente no se ve nada. Era ahí, ya, listo, no estoy. Entonces, técnica de resumen. El texto dice así: Arturo Uslar Pietri se ha replegado. Su columna Pizarrón, con 50 años en los medios impresos, ha dejado de existir. Ok, entonces había un caballero que se llamaba Arturo Uslar, tenía una columna que se llamaba Pizarrón, la columna terminó. Listo. Mal ejemplo para uno que se inicia en la palabra escrita y en la vida, que quiere hacer escritura y alma en los diarios o revistas. No obstante, he aprendido leyendo la obra de Uslar. Entonces este texto está escrito en primera persona. Están dando la impresión de una persona en relación a otra persona y en relación a los escritos de otra persona. Ya, ok. Voy armando, ¿cierto?, esta estrategia del antes, durante y después. No obstante,
No, mentira, eso ya lo leí. Ya, después. Su libro, Valores Humanos, que también fue un programa televisivo, me enseñó que el escritor no debe temer dejar en claro su cultura, sus lecturas y convertir el lenguaje en una pedagogía y en una poética. Me ilustró que para ser escritor de ensayos no hay que rehuirle a los temas. Cualquier tema es bueno si uno está dispuesta a darle importancia, por más inconveniente que éste sea. Entonces, por cómo está estructurado este texto, ¿cierto? De Arturo Uslar Pietri, que este caballero dejó de escribir la columna que escribía, según lo que entendí. Para resumir este texto, lo que yo tengo que hacer es, bueno, lo que sigue a continuación y que... ahí sí, ya. Lo que tengo que hacer es precisamente destacar, ¿cierto? Ciertas palabras importantes. Decíamos, ¿cierto? Que la técnica del destacado o del subrayado la teníamos que dejar precisamente para información textual, para información literal, que no era interpretativa y que además, ¿cierto? Este tipo de técnica servía mucho para textos no literarios. Justamente un texto más o menos con el que me encuentro aquí, que es un texto de opinión, porque está escrito en primera persona. Vi ciertos indicios que me indicaban que la persona que escribió este texto, el escritor de este texto, lo que hizo fue dar su opinión en torno a algo. Entonces, todo este texto gigante que teníamos acá, bueno, lo transformamos y lo pasamos a un resumen. Nos dicen, el texto original decía, Arturo Uslar Pietri se ha replegado. Como yo no entiendo muy bien tal vez la palabra replegado, bueno, la cambio. Se acabó la columna de Uslar Pietri. La columna Pizarrón de Arturo Uslar Pietri estuvo 50 años en la prensa y dejó de circular. Eso es malo para quien se inicia en la prensa escrita. Sin embargo, aprendí mucho leyendo a Uslar. Su libro y programa de TV, Valores Humanos, me enseñó que el escritor debe ser valiente y mostrar su cultura de manera pedagógica y ética, por lo que no debe temer a ningún tema. Entonces, si se fijan, mediante las cosas que yo destaqué, subrayé, ennegrecí en este caso, ¿cierto? Del texto, creé un texto nuevo, este resumen, donde se acota muchísimo más la información. Clarifiqué tal vez algunos términos que se me complicaban un poco, ¿cierto? Por ejemplo, cuando habla de convertir el lenguaje en una pedagogía y en una poética. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, lo acorté, lo cambié, lo hice más sencillo para mí. Fui capaz, a través de otra técnica que ya vimos recién, que era el destacado, subrayado, ennegrecido, qué sé yo, crear todo un texto nuevo que lo voy a considerar entonces un resumen. Ahora, por otro lado, tenemos el parafraseo. Tenemos entonces aquí un texto muy cortito que dice: el teatro medieval se mueve dentro de dos tendencias, las representaciones de la vida real y acciones de la vida religiosa. Supongamos, y solo vamos a suponer porque nadie tiene por qué saber, ¿cierto? Y ahí te de nuevo. Supongamos, insisto, porque nadie tiene por qué saber, esto lo estamos conociendo juntos, ¿cierto? Que sé del teatro medieval. Primero tengo que situarme y pensar, bueno, el medioevo duró entre tal y tal año. El teatro es aquella representación de una obra dramática que se hace en las tablas. Perfecto, entonces estamos hablando de las representaciones teatrales en cierto espacio de tiempo. Se mueve entre dos tendencias. Va a haber dos tipos de teatro entonces en términos de contenido. Las representaciones de la vida real, ya, y las acciones de la vida religiosa. Entonces, en los temas del teatro medieval se va a tratar la vida real, todo lo que ocurre en la casa, en la calle, etcétera, etcétera, y acciones de la vida religiosa, es decir, todo lo que tiene que ver con las creencias religiosas, todo lo que tiene que ver con los dogmas, etcétera, etcétera. Entonces, como estábamos diciendo que el parafraseo, al contrario del resumen que acota, el parafraseo muchas veces alarga, puede que se me genere un texto como este. Teníamos, el teatro medieval se mueve dentro de dos tendencias, las representaciones de la vida real y acciones de la vida religiosa. Y esto, como yo sé mucho de teatro medieval supuestamente, lo transformo en el teatro de la época medieval, que abarca las épocas del siglo V al siglo XV. Se configuraba especialmente en dos tipos de realizaciones artísticas. ¿Listo? La puesta en escena y actuación de situaciones propias de la vida cotidiana, por un lado, y la encarnación de anécdotas y representación de los pasajes propios de los misterios litúrgicos, los relatos del mundo cristiano y los dogmas de la Iglesia. Todos estos últimos elementos relativos a
acciones de la vida religiosa. ¿Qué acciones de la vida religiosa se retrataban? Bueno, precisamente lo que aparece aquí. Los misterios litúrgicos, los relatos del mundo cristiano y los dogmas de la iglesia. Entonces, parafraseo, complementa con la información que yo ya tengo integrada en mi cabeza. Resumen, acorta, hace que el texto se convierta en algo muchísimo más sencillo para mí. La próxima técnica es la técnica de clarificar. La palabra misma ya lo dice, clarificar, dejar clarito como el agua. Es decir, que nosotros podamos entender tal vez conceptos que se nos dificultan, se nos presentan ahí como una dificultad, como un problema, etcétera, etcétera. Entonces tenemos clasificar, se va a tratar de explicar o especificar aspectos del texto, por lo que muchas veces tendremos que releer o buscar ayuda. Esta técnica de clarificar, y tal como es ahí, es sumamente útil para cuando nos estamos empezando a preparar en comprensión de lectura, para cuando nos estamos empezando a preparar para la prueba de historia, para cuando nos estamos comenzando a preparar para la prueba de ciencias, para la prueba de matemáticas, cuando yo no conozco muy bien acerca de algo. Si yo no sé algo, bueno, le pregunto a alguien. Precisamente la técnica de clarificar va enfocada en eso. En la PSU es muy difícil que podamos hacerlo porque ya decimos, no se puede copiar, no se puede mirar el celular, no se puede llevar el vocabulario, no se puede llevar el diccionario. Entonces, claro, la técnica de clarificar no se va a poder poner en ejecución dentro de la PSU misma. Pero sí, en este tramo, que justamente estamos en el tramo inicial, llevamos la tercera clase recién de lenguaje y comunicación, donde podemos ir dejando en claro algunos temas que a lo mejor se nos escapan un poco de nuestro propio entendimiento. Recordemos, la PSU, y lo dijimos hace unas clases atrás, la PSU hace ya 2 años al menos atrás, está presentando solamente textos largos, y dentro de esos textos largos siempre, y ya estos 2 años, las 2 veces ha ocurrido, siempre sale uno que se dificulta, y si no, que lo diga la gente en el chat, ¿cierto?, que dio la prueba el año pasado. Siempre hay un texto complejo, siempre hay un texto que uno dice, ¿qué le pasó aquí? ¿Por qué me pusieron este texto? No entiendo nada. Entonces, lo ideal es que durante este tiempo tratemos de ampliar nuestro bagaje cultural, es decir, tratemos de conocer cosas nuevas, tratemos de buscar significados de palabras, lo que les decía, ¿cierto? La tarea que quedó planteada, que es el hecho de buscar palabras en el diccionario, manipular las palabras, entenderlas, hacerlas propias, apropiarme de los conceptos, y por ahí ya se están empezando a reír porque dicen, sí, pasó el año pasado, había un texto que eran los Fast Thinkers, que efectivamente se le complicó a un montón de personas. Sí, ven, ahí empezó a correr el chat diciendo que sí, que no estoy equivocada. Entonces, la técnica de clarificar es una técnica previa, es una técnica que nosotros tenemos que ir viendo, ¿cierto?, en la medida que vayamos preparándonos. Esta es una técnica para prepararnos para el mundo en el que nos vamos a enfrentar durante 2 días de PSU. Entonces, dice ahí, esta técnica debe aplicarse cuando el lector aprecia vacíos o cree percibir incoherencias en torno al contenido que lo obligan a dirigir su atención hacia estos puntos. Ayuda a aplicar esta técnica el uso del diccionario, preguntar a alguna persona conocedora del tema, realizar esquemas y realizar resúmenes. Ahora, ojo con esto. Tenemos el tema del clarificar, ¿cierto? Que decíamos que en la misma PSU a lo mejor no nos va a servir porque no tenemos a quién preguntarle. Pero tenemos una técnica aquí en el clarificar que sí es muy útil, y es muy útil sobre todo para las personas que a lo mejor no les gusta tanto leer, pero sí les gusta dibujar. Las personas que tienen ahí esas habilidades más relacionadas al mundo de lo estructurado, ¿cierto? Tal vez lo más matemático incluso, porque aquí tenemos que ordenar el texto y transformarlo en otra cosa. Entonces, fíjense acá. Tenemos un texto, un párrafo, un párrafo bastante corto, sencillo, uno diría, sí, cortito. Listo, leámoslo. La experiencia amorosa une indisolublemente lo simbólico, lo prohibido, discernible, pensable, lo imaginario, lo que el yo representa para sustentarse y agrandarse, y lo real, ese imposible donde los afectos aspiran a todo y donde no hay nadie que tenga en cuenta el hecho de que yo no soy más que una parte. Estrangulada por ese nudo apretado, la realidad se desvanece. Yo no tengo en cuenta y la remito, cuando pienso en ella, a uno de los 3 registros. Es como decir que en el amor no ceso de equivocarme en cuanto a la realidad. Querida
Julia Kristeva, ¿por qué escribes estas cosas? Un texto que era tan cortito, tiene muchas ideas, muchas cosas mezcladas, y uno dice, bueno, entonces, ¿de qué me estaba hablando? Parece que de la experiencia amorosa, pero no estoy seguro. Lo estoy sacando por conclusión porque de eso parte, con eso parte el texto. Y porque con lo mismo termina, ¿cierto? Dice, es como decir que en el amor no ceso de equivocarme en cuanto a la realidad. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este texto? Como aparece principalmente el tema de la experiencia amorosa, no tengo ningún título del que agarrarme porque no aparece, no está, no existe, ¿cierto? Que igual a lo mejor nos pueden aparecer textos de esa manera y la profe ya dijo que yo tengo que agarrarme del título para saber qué es lo que tengo que hacer, pero aquí no hay título, no tengo idea de quién es Julia Kristeva, en 1988, hace un montón de años atrás, casi 30 años atrás, entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, me voy a la técnica de clarificar. Todo ese texto, que es el mismo que está acá, lo transformé en lo que aparece allá. Es decir, todo un texto que a lo mejor es muy, muy complejo porque tenía muchas comas, muchos ejemplos, muchas cosas, lo transformo, lo doy vuelta, lo manipulo, lo reestructuro, lo desarmo y lo transformo en un esquema. Ojo con la palabra esquema, no utilice la palabra mapa conceptual porque para hacer un mapa conceptual tenemos que seguir una serie de reglas. Para hacer un mapa mental también. Entonces, mejor es decir, un esquema, una representación gráfica en el fondo del texto que yo leí. Entonces, teníamos la experiencia amorosa, dice, una indisolublemente lo simbólico, me aíslo de lo que aparece con los paréntesis, lo imaginario, aíslo los paréntesis, y lo real. Entonces, experiencia amorosa tiene que ver con lo simbólico, lo imaginario y lo real. Las paréntesis están ahí precisamente para indicarme ejemplos o clarificarme a qué se refiere el autor, en este caso la autora, en relación a lo que se habla. Entonces, lo simbólico va a ser lo prohibido, lo discernible, lo pensable. Lo imaginario van a ser todas aquellas cosas utilizadas por el yo, mi imaginación. Lo real, es decir, todas aquellas imposibles. Los afectos aspiran a todo. Mi corazón, mi cariño, mis sentimientos aspiran a que todo sea real, aunque sea imposible. Da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Terminé, si se fijan, ¿cierto? Ahí donde está el cursor, acá. Vamos a... aquí. No, esta. ¿Por qué no marca? Ahí sí. Soy la peor para esto. Todo eso, que era mucha información, porque tenía un montón de comas, ¡oh! ¡Qué horror! Un montón de comas, un montón de cosas, un montón de párrafos, o sea, perdón, un montón de paréntesis, mucha información. Todo eso lo llevé a ese esquema. Listo. Lo ordené, lo reestructuré. Mi mente más cuadrada tal vez, ¿cierto? Sobre todo para los que son súper matemáticos o súper parte de ciencias, mi mente más cuadrada que hace que se me imposibilite sacar información de los textos, da lo mismo que texto sea, pero hace que me cueste, ¿cierto? Y por eso no me gusta la prueba de lenguaje, porque tengo que leer mucho y no entiendo lo que leo. Bueno, busco la estrategia que haga que la prueba de lenguaje me vaya bien. La estrategia es esta precisamente, armar un organizador gráfico. Ojo con la palabra nuevamente, porque los organizadores gráficos abarcan un montón de cosas que en el fondo yo mismo voy a ir armando. Ya, entonces me dicen que la experiencia amorosa era lo simbólico, lo imaginario, lo real. Lo simbólico era lo prohibido, discernible, pensable. Lo imaginario, lo utilizado por el yo. Lo real, lo imposible. Estrangulada por este nudo apretado, la realidad se desvanece. Pucha, recién me habían hablado de lo real. Entonces, hago el nudo, un nudo súper feo, pero hago un nudo, ¿cierto? Y todos estos elementos, lo simbólico, lo imaginario, lo real, con sus subtipos, van a ser un nudo donde la realidad se desvanece. Entonces, después la autora dice, yo no la tengo en cuenta y la remito cuando pienso en ella a uno de los 3 registros. Mi experiencia amorosa va a estar ligada a lo simbólico, nuevamente lo imaginario y nuevamente a lo real. Es como decir, y acá ya tenemos un ejemplo, entonces esta parte ya, si bien es importante, es clarificadora, como yo ya hice mi mapa, no me sirve. Es como decir que en el amor no ceso de equivocarme en cuanto a la realidad. Listo. Es decir, no sé lo que es la realidad, no sé lo que es el amor, según lo que dice Julia Kristeva. Ya, entonces, ojo con eso.
el hacer esquemas es una manera de clarificar, de ordenar un texto que es complejo, terrible, para ir armando, ¿cierto?, mis propios significados, para yo mismo irme ordenando en lo que necesito. Ya, y la última estrategia que vamos a ver el día de hoy, y aplicada por supuesto, y en esta parte es la que tienen que participar ustedes, porque esta es la parte de ejercicios precisamente de la clase. Pero estos ejercicios no están como siempre los hacemos, que los hacemos con alternativas. Esta vez vamos a tener que ir contestando, entonces vamos a necesitar la ayuda de ustedes en el chat. La estrategia es la de realizar preguntas y respuestas. Yo es como cuando en el colegio éramos más pequeños y nos hacían leer un texto y la profesora hacía un cuestionario, ¿cierto? O nos hacía cuestionarios por capítulo. Esto es similar. Entonces, toda lectura implica interrogar al texto para extraer su sentido y llegar a construir el significado a partir de la propia experiencia del lector. La estrategia que vimos en la clase pasada, ¿cierto? El antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. Entonces, decíamos, antes de la lectura siempre es de vital importancia preguntarse cuál es mi propósito al leer, para qué estoy leyendo. Estoy leyendo para estudiar, estoy leyendo para entender, estoy leyendo porque tengo que ejercitarme y la profesora dijo que tenía que hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es mi propósito para leer? Me va inmediatamente a poner en el humor de, bueno, tengo que leerlo, lo vamos a hacer. Voy a dejar que mi cabeza empiece a pensar en otras cosas, voy a dejar de vocalizar y de hacer movimientos gestuales, voy a poner el máximo empeño en mejorar mi vocabulario deficiente, etcétera, etcétera. Y en el antes de la lectura decíamos también teníamos que fijarnos en la estructura visual, ¿cierto?, del texto para discernir si era una obra dramática, una noticia, un cuento, un texto lírico, etcétera, etcétera. Y además fijarnos en el título. Entonces, al leer el título, ¿sobre qué tratará el texto? Después, durante la lectura, toda la información está clara y explícita en ese material, es decir, todos mis conocimientos previos con respecto a tipos textuales los pongo en ejecución cuando tenga que leer un texto. Y finalmente, después de la lectura, conseguí mi propósito, el texto era adecuado para mí, el texto es agradable, me generó algo, entendí lo que me decían, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque este es un proceso, ¿cierto?, de integración, de aplicación, evaluación y reorganización cognitiva. Es decir, recién, al terminar la lectura, yo puedo decir, sí, entendí. O por el contrario, y ojalá que no pase, pero pasa. No entendí. Entonces me devuelvo y me reordeno y evalúo si entendí ese párrafo y evalúo si entendí la palabra que se me presentaba. La reorganización cognitiva, como dice ahí, soy yo misma que me voy organizando en la medida que voy o no sabiendo hacer, sabiendo contestar lo que se me presenta. Cognitiva tiene que ver con el conocimiento. Entonces, sé o no sé, así de sencillo. ¿No entendí el texto que me aparecía en la PSU? Bueno, me salto el próximo texto porque no voy a perder tiempo leyendo de nuevo algo que no entendí. Me salto el texto. Lo dejo para el final. Ya, entonces, cuando yo ya evalué si entendí o no entendí, me voy a hacer la aplicación de preguntas y respuestas. Tenemos un texto largo. Recuerden, en la PSU nos van a salir textos muy largos. Probablemente ha sido así los últimos 2 años. Aparecido solamente textos largos y de mayor o de menor complejidad. Ojo con eso. Entonces, este texto yo ya de por sí, como estoy haciendo la estrategia del antes, durante y después de la lectura, lo veo, tiene 3 párrafos y aparecen unas letras que... ¿Qué son esas letras? Nadie escribe así. Bueno, sí escriben así los griegos. Pero yo que no conozco, no, nadie escribe así. Entonces no entiendo lo que dicen y ya las vi y me doy cuenta, bueno, este texto a lo mejor va a ser un poco complejo. Entonces, el texto dice así, y nos vamos al durante la lectura. Caos y abismo se hallan íntimamente conexionados entre sí. Caos, del griego caos, era y significaba dentro de la cosmología helénica el espacio inmenso y vacío que existía antes de la creación del mundo, siendo precisamente el abismo ese inmenso vacío insondable por carecer de límites y fondo, su más estricta representación. ¿Qué? ¿Qué me están diciendo? Muchas palabras. Me dicen, caos y abismo se hallan íntimamente conexionados entre sí. Ya, entonces tengo 2 conceptos de los que me van a hablar. Caos y abismos. Se relacionan mutuamente. Listo. El caos, ¿qué es? Caos era el espacio inmenso y vacío que existía antes de la creación del mundo. Pero ahí me hablan de la cosmología helénica. Ojo con esa palabra, cosmología helénica.
me están diciendo que caos viene de una palabra griega. Por lo tanto, bueno, ya entonces el Helénicate a lo mejor tiene que ver con los griegos. Efectivamente es así, ¿cierto? Pero para los que no saben, bueno, hay que ir empezando a gestionar, ¿cierto? Estos recursos donde uno dice, bueno, a lo mejor es esto. Y en este caso lo es. Y cosmología tiene que ver con el cosmos, con el conocimiento de todo aquello que está fuera de las cosas que podemos comprobar. Entonces, caos y abismos se unen. Caos es aquello que, aquel espacio inmenso y vacío que estaba antes de la creación. Y el abismo era el vacío, ¿cierto? Que representaba el caos. Listo, lo entendí súper bien. El término abismo, etimológicamente, era un vocablo compuesto por la partícula privativa a y algo, que no sé lo que es, pero me lo explican entre paréntesis, que dice base, asiento, fondo, fundamento. Siendo, por lo tanto, traslaticiamente sinónimo de lo inmostrable, insustentable y por ende indemostrable. Qué cantidad de palabras, ya que resultaba imposible traer a la luz, y por tanto a la vista, lo que en su radical y tenebrosa oquedad se resistía y negaba a ello. Ok. Aparecen muchas palabras que tal vez no vamos a conocer, como por ejemplo, y aquí voy a ocupar de nuevo el cursor. Aparece, ¿cierto? La palabra, marca o no marca, sí. Etimológicamente. Después dice vocablo. Después dice partícula privativa, ok. Después dice traslaticiamente, what, ¿qué es eso? Ya. Y aparece la palabra oquedad. Todas palabras que uno dice qué significan esas cosas. Entonces, dice el término abismo, ya me están diciendo el término abismo, es decir, la palabra abismo etimológicamente era un vocablo. Etimológicamente, fíjate que me están diciendo que era del griego y me aparecen letritas griegas, entonces etimológicamente debe significar el significado que va desde atrás, es el significado que tiene que ver con el origen de algo. Entonces, el término abismo, en su origen, estaba compuesto por la partícula privativa a. Partícula privativa. Y me aparece solamente la a de abismo. Entonces la letra a es algo que no tiene. Eso es partícula privativa, algo que ya no lo tiene. Entonces, algo que ya no tiene, bla, 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 porque está en griego, no sé leer griego, pero me indicaron lo que significaba. Base, asiento, fondo, fundamento. Es decir, abismo es algo que no tiene base, algo que no tiene asiento, algo que no tiene fondo, algo que no tiene fundamento. Siendo, por lo tanto, traslaticiamente. ¿Qué será traslaticiamente? Después me dicen sinónimo. Eso quiere decir entonces que el término abismo es sinónimo, me traslado, es sinónimo de lo innombrable, lo insustentable, lo indemostrable, ya que resultaba imposible traer a la luz y por tanto a la vista lo que en su radical y tenebrosa oquedad se resistía y negaba a ello. Oquedad tiene que ver con algo opaco, por si acaso. Ya, y después, tercer párrafo, ya entendí, aquí me hablan del caos y el abismo, que están relacionados, aquí me hablan del abismo, básicamente, y después me vuelven a hablar aquí del el abismo y el caos. Entonces, el abismo y el caos, por eso mismo, ¿qué es eso mismo? Todo esto que aparece acá, a eso nos referimos con eso mismo. El abismo y el caos, por eso mismo, además de ser opacos e inasibles, ahí está nuevamente la continuación, opacos e inasibles, provocaban la aversión y confusión del pensar o logos, en cuanto que ese logos o pensar encarnaba la modalidad de un ver, y su potencia inteligibilizadora, provenía de la luz, ya que debido a esto, aquellos resultaban impenetrables para sus potencias e indominables dentro de sus límites. ¿Por qué aparecen tantas palabras que no entiendo? ¿Por qué me ponen en un texto tan cortito tantas cosas que aparecen tantas palabras difíciles que me cuesta entender qué es lo que tengo que hacer? Bueno, puedo hacer varias cosas, ya lo dijimos, ¿cierto? Puedo recurrir a destacar el texto, resumir el texto, crear mapas y en este caso nos dijeron que vamos a realizar preguntas y respuestas. Chiquillos,
no nos sentamos, y aquí esta es la parte motivacional, ¿cierto? No nos sintamos derrotados por este tipo de texto, sobre todo los que ya dieron la PSU y el año pasado se encontraron con ese texto de los Fast Thinkers, que de verdad estaba difícil. Entonces, lamentablemente, un texto como este probablemente va a salir, donde aparezcan tantas palabras que no entiendo nada. Como diríamos sumamente coloquialmente, no entiendo ni papá, nada, no sé. Entonces, la mejor manera es, precisamente como decíamos, ir destacando, ir subrayando, ir haciendo mapas, esquemas, organizadores gráficos y en este caso irme haciendo preguntas. Entonces, me decían aquí, ya, me calmé, dije ya, tengo que entender el texto porque estaba mentalizada en que el texto tengo que leerlo. Acá en el primer párrafo me hablaron de caos y abismo, ok. En el segundo párrafo me hablaron del término abismo, lo que significaba desde antes. Y acá nuevamente me van a hablar del abismo y el caos. Entonces, caos y abismo, el abismo y el caos. Por eso mismo, además de ser opacos e inacibles, son opacos, son oscuros, son tenebrosos e inacibles, no lo puedo demostrar, no lo puedo sustentar, no lo puedo demostrar, provocaba la aversión y confusión del pensar o logos, es decir, el abismo y el caos hacía que yo no pudiese pensar con claridad, en tanto que este pensamiento tenía que ver precisamente con el ver, con el conocer, porque habla de su potencia inteligibilizadora, provenía de la luz. Es decir, el ver, el conocer es algo luminoso, algo que yo opongo precisamente al abismo, lo opongo a la idea que se me presenta del caos, ya que debido a esto, aquellos resultaban impenetrables para sus potencias e indominables dentro de sus límites. Es decir, con el ver, con la inteligencia, con el logos, con el pensar, yo me evito el abismo y el caos. Listo, lo entendí. Entonces, ¿qué preguntas me puedo hacer con respecto a este texto? ¿Cuál es el tema fundamental del texto? Y esta es la parte donde le dije, bueno, aquí tratamos de ayudarnos entre todos. Chiquillos queridos del chat, ¿cuál puede haber entonces sido el tema fundamental del texto? Sebastián propone que el tema fundamental del texto es el origen y la definición de abismos y caos. Sebastián, inmediatamente te digo, tienes ahí, aquí te dicen cuál es el tema y tú me estás proponiendo dos. El origen de abismo y caos y definición de abismo y caos. El biólogo dice que es la similitud de caos y abismo. Danitza plantea que es la relación de abismo y caos. Jess Gran Puente, visión griega del abismo y el caos. Cosmovisión. Ya, por ahí ya vamos acercándonos. Entonces, en virtud del tiempo, vamos a ir ampliando la idea. Y, precisamente, el tema fundamental del texto es la conexión entre el caos y el abismo. Cómo se relacionan ambos conceptos. Aquellos que están señalando, ¿cierto?, la etimología sobre el abismo y caos. Recuerden que eso lo plantea solamente en el segundo párrafo, desde donde viene. Por lo tanto, ojo ahí. La etimología, claro, nos sirvió, pero tenemos que considerar la relación que se establece en términos de en ambos términos fundamentales. Aquellos que están agregando además del término de la cosmovisión, ¿cierto? Por ejemplo, Jess Gran Puente, que puso visión griega del abismo y caos, cosmovisión. Sebastián Quilodrán, que dice que es la relación de abismo y caos en términos de la cosmovisión, también está bien. Efectivamente, teníamos que ver aquí con la cosmovisión desde el punto de vista de los griegos. Bien, segunda pregunta. ¿Por qué el caos y el abismo se relacionan? Ya llegamos que era la conexión o la relación, tal como están diciendo ustedes en el chat. Ahora, ¿por qué ambos conceptos se van a relacionar? El biólogo plantea que es mismo origen de significado. Que caos y abismo se relacionan porque tienen el mismo origen. ¿Es una manera de verlo? Sí. No es la respuesta correcta, pero es una manera de verlo. Matías Barraza plantea que es porque uno explica la existencia del otro. Por ahí ya nos vamos acercando un poco más.
Insisto, la parte del significado es una parte que reafirma el tema de cómo se relacionan. Ambos se complementan, plantea Pepita Alexandra. Sebastián Muñoz, porque el abismo complementa la definición de caos. Ambos hacia allá se están acercando entonces. Entonces nos vamos a acercar y efectivamente, caos. Este tipo de preguntas, chiquillos, tratemos de contestarlas siempre con las definiciones de lo que se nos plantea. Entonces se nos dijo que el caos es el espacio inmenso que existía antes de la creación. El abismo es la representación del caos, el lugar donde no entra la luz. Por ende, el abismo conlleva al caos y al desconocer las cosas. Entonces, aquellos que están proponiendo que por qué el caos y el abismo se relacionan, que plantean que es porque ambos se complementan, están totalmente correctos en su definición. La relación que se establece entre caos y abismos es precisamente de complemento. Uno conlleva a la otra, ¿cierto? El lugar donde no entra la luz es el abismo, por ende conlleva al caos y a no saber las cosas. Bien, súper bien los que están ahí respondiendo en el chat. Siguiente. ¿Cuál es la relación ahora entre abismo y oscuridad? Ojo con la palabra oscuridad, porque ahí se nos relaciona la oscuridad, ¿cierto? Con el tema de el conocer o el saber. Como podemos fijar, ¿cierto? Aquí en el último párrafo, donde se nos dice que el abismo y el caos, por eso mismo, además de ser opacos e inacibles, provocaban la aversión y confusión del pensar o logos, en tanto que ese logos o pensar encarnaba la modalidad de ver y su potencia inteligibilizadora provenía de la luz, ya que, debido a esto, aquellos resultaban impenetrables para sus potencias e indominables dentro de sus límites. Entonces, ¿cuál es la relación ahora entre abismo y oscuridad? Sebastián Muñoz Salazar, en que un abismo es tan grande que no permite la entrada de la luz. ¿Ya? Ah, ya entendí, ya. Sí, está bien. No llega la luz y por lo tanto no hay límite conocido. Bien. Nos estamos acercando mucho. Ya. Uno abarca y da paso al otro. Emina es más amplia su respuesta, pero también está correcto. Ale Miranda, que no dejan pensar con claridad. Jocelyn Andrea Carrasco Díaz, que en el abismo existe oscuridad. Entonces, nuevamente, lo ideal es que en este tipo de preguntas, cierto que si se fijan es la misma pregunta, pero planteada de manera distinta, lo ideal siempre es explicar los conceptos que se nos preguntan. Nos preguntan, ¿cuál es la relación entre abismo y oscuridad? Entonces, nos decían que abismo es la representación del caos y que en él no entra la luz. Y se nos dice que la oscuridad provoca confusiones. No sabemos hacia dónde nos llevamos. O sea, hacia dónde nos lleva. Entonces, como decían por ahí, en el abismo no hay luz, por ende, es fácil confundirse y no lograr el conocimiento. Recuerden que hacia el final el texto se empezaba a acercar hacia la idea de el conocimiento, de no saber cómo hacer las cosas. Entonces, todos aquellos que se están relacionando, ¿cierto? En relación a la oscuridad, la idea del abismo y oscuridad, súper bien, efectivamente. Entonces, Minael Sebastián Quilodrán contestó algo muy similar a lo que aparece en la pantalla. Dice, quiere decir que en el abismo no llega la luz y provoca confusión y no se logra pensar con claridad. Bien, súper bien. Última pregunta y con esto ya vamos terminando la clase del día de hoy. ¿Cómo se relacionan la luz y el logos? Que era la palabra que aparecía en el último párrafo. ¿Cómo se relacionan la luz y el logos? Y eso es lo que sale al final. Nos dice que ese logos o pensar encarnaba la modalidad de un ver y su potencia qué palabra más difícil. Y su potencia inteligibilizadora provenía de la luz, ya que debido a esto, aquellos resultaban impenetrables para sus potencias e indominables dentro de sus límites. Entonces la pregunta es, ¿cómo se relacionan la luz y el logos? 10X ha dado en el clavo inmediatamente. Ambos se relacionan con el saber. Y efectivamente, ¿cierto? Decíamos que para responder este tipo de preguntas, insisto, hay 3 preguntas, pero son la misma pregunta, básicamente se nos preguntan por relaciones. Lo ideal siempre es conceptualizar.
Entonces, la luz y el logos. La luz representa el saber, el logos es la confusión del pensar, por lo tanto la luz va a llegar a iluminar el logos, va a llegar a iluminar la oscuridad, va a llegar a iluminar el abismo y se va a eliminar completamente el caos. Hacia eso apuntaba entonces ese texto que era tan difícil, con tanta palabra, con tanta cosa, con elementos que no sabía. Entonces, nos vamos a ir a un consejo. El consejo, chiquillos, y de todas maneras, muchas gracias por participar en el chat, chiquillos. Las respuestas, la mayoría estuvieron muy bien. Muy bien. Las respuestas que siguen apareciendo después de la que Dios X llegó justo en el clavo. Jess Gran Puente pregunta, ¿se refiere a creación porque el logos es el que crea según los griegos? ¿Estoy bien? Efectivamente, está bien. Está bien. Ya, lo que les decía. Hola. Ya, entonces, con este tipo de textos, ¿cierto? Que es un texto complejo, mucha cosa, mucha palabra. Consejo, como yo no tengo idea de leer griego, no, ese no me sirve. Como yo no tengo idea de leer griego, no sé leer griego, no voy a aprender a leer griego probablemente. Todo esto, ¿dónde más? Se borra. ¿Por qué lo borro? Porque me confunde. Entonces, mejor adiós. Tú no existes, tú tampoco. Lo único que sé es que la palabra caos tiene origen en el griego. Que abismo, ¿cierto? Según lo que me dicen acá, también tiene origen en el griego. Que la palabra logos, que tiene que ver con logopedia, con conocimiento, con todas las ología, tecnología, antropología, pedagogía y todas esas cosas, también vienen del griego. Para eso me sirve, para nada más. Todos esos elementos, insisto, lo único que hacen es muere, confunden. Entonces, muerte, adiós, ándate. Tú tampoco me sirves, adiós. Ninguna de esas cosas me sirve, lo único que van a hacer es confundir. La pantalla quedó horrible, pero ya. Entonces, y ahora sí, ya vamos acercándonos hacia el final de la clase. Entonces, y ahora ya nos ponemos más serios. Entonces, resumen de la clase. ¿Qué es lo que vimos el día de hoy? Vimos aplicación de técnicas de estudio, aplicación de técnicas de comprensión de lectura. Fue una clase difícil. Aplicación de técnicas de comprensión de lectura desde un nivel mínimo a un nivel máximo en su dificultad. Vimos destacar el texto, anotar al margen para resumir y o parafrasear, clarificar y realizar preguntas-respuestas. Entonces, cuando nosotros destacamos el texto, tenemos que utilizar ya sea subrayado, destacado, ennegrecido, bla, 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 pero con ideas explícitas, las ideas que se nos tienen que quedar ahí en la cabeza. Un año, una fecha, el nombre del personaje, no sé. Pero esa técnica sirve más que nada para textos no literarios. Anotar al margen para resumir y o parafrasear. Cuando hablábamos del resumen era la extracción de ideas, el texto se hacía chiquitito. Parafraseo, reconstrucción de la información. Ojalá siempre utilizar el parafraseo para textos que yo ya conozco o para conceptos que ya manejo. Clarificar implica ayudarse por fuentes externas, ya sea un diccionario o una persona que sabe, y de maneras internas a través de los organizadores gráficos, como decíamos, y apuntar los organizadores gráficos sobre todo a aquellas personas que les gusta más el mundo matemático, porque son, no los quiero desmerecer, chiquillos, para nada, de hecho admiro la capacidad que tienen, pero son un poquito a lo mejor más cuadrados y son más especialistas en armar ese tipo de monitos. Y finalmente, realizar preguntas-respuestas, en donde tenemos que generar preguntas y nosotros mismos también contestarnos. A través de esta técnica yo voy a poder efectivamente saber si estoy entendiendo o no estoy entendiendo el texto y si tal vez tengo que devolverme para reconstruir de nuevo el texto. Entonces, las dos primeras técnicas, destacar el texto, anotar al margen para resumir y o parafrasear, están ambas técnicas enfocadas a generar un texto propio. Manipular el texto de manera en que yo apropie ese texto a mi propio contexto, a mi propia realidad. Clarificar y realizar preguntas y respuestas están más bien enfocadas a la toma de decisiones en relación a lo que comprendo o no comprendo. Insisto, chiquillos, yo sé que a lo mejor esta parte es larga, es mucho, es qué sé yo, pero estamos en abril y la prueba va a ser en noviembre,
final de noviembre, principio de diciembre. Por lo tanto, el camino que tengo que recorrer es el camino de me estoy ejercitando, estoy haciendo todos los días ejercicios para llegar a la meta. Y este es uno de los ejercicios, son pasitos de bebé incluso, para poder lograr lo que necesito. Entonces, clarificar y realizar preguntas y respuestas están enfocadas a yo mismo darme cuenta si estoy entendiendo o no estoy entendiendo. Y finalmente, importante, lo que les decía recién, ¿cierto? Recordar, tener súper en claro que estas técnicas tienen que ser utilizadas siempre cuando leas. Cada vez que nosotros leamos el diario, el blog, lo que me subieron al Instagram, el meme, todo lo que se me ocurra leer, todo tengo que aplicar ojalá alguna de estas técnicas. Empezar a ocuparlas de manera que lleguemos a septiembre, lleguemos a octubre y yo ya ni las necesite, ni me acuerdo de esas técnicas porque ya las tengo sumamente incorporadas en mi quehacer como lector. Entonces, como decíamos, así, es decir, utilizando esta técnica siempre, formarás un hábito enfocado en comprender textos de bajo y de alto nivel de dificultad. Teníamos textos simples, teníamos textos complejos. Recuerden, el ABCU va a salir de todo tipo de texto. Entonces, qué clase más extensa. Nos vamos a las preguntas, que ya estoy viendo que están saliendo algunas por ahí. Voy a estar atrás del chat para leer. Sandy Carry, esto lo hacen todo el año. Mitch, considéreme como una alumna nueva. Bienvenida, Sandy Carry, sea usted muy bienvenida. Y sí, lo hacemos durante el año, pero no durante todo el año. Esta es una preparación PSU. Angie Vanessa, siento que la clase duró poco. Fue una clase extensa y densa, incluso, porque eran textos complejos. Nicolás Padilla, bucha, veo el video y siento que puedo, pero luego lo intento poner en práctica y no puedo. Hágalo siempre. Ejercite hasta que lo logres. Esa es la técnica para las técnicas. Después, profe, ¿hay alguna forma de imprimir los ensayos de puntaje nacional? En pantalla es complicado hacer todas esas cosas. Sí, efectivamente es complejo. La forma es a la antigua, copiar, pegar. Control C en la pantalla, seleccionar Control C, irnos al Word, Control V. Voy a preguntar, la verdad es que no sé si hay una forma más sencilla o menos primitiva que esa. Profe, ¿este año va a hacer cápsulas de estudio, así como en historia? Sí, vamos a hacer cápsulas de estudio. Así que ya nos vamos para las cápsulas, pero... momento, estamos ahí. Profe, haciendo solo ejercicios y ensayos, ¿puedo mejorar en esto o también leer textos aparte? Ambas cosas. Y Matías, tú que estás preguntando, ¿cierto? Cuando leas y hagas los ejercicios y los ensayos, aplica técnicas. La que sea de tu preferencia, insisto, estas técnicas están enfocadas a las personas que a lo mejor les cuesta un poco más el tema de la lectura. Hay personas que la verdad es que les cuesta poco porque tienen hábitos lectores y lo hacen de manera casi que natural y lo hacen en la cabeza, incluso no necesitan estar marcando algunos. Pero los que no, ¿cierto? Agárrense de alguna de estas técnicas que les va a servir. Entonces, ¿cómo poder mejorar? Precisamente agarrándote de alguna técnica, la que te convenga más. No apliques todas las técnicas en un mismo texto porque va a ser mucho, te vas a demorar un montón. Pero trata de ver cuál es la estrategia que más te sirve. Tal vez probar un texto con una técnica, otro texto con otra técnica y así sucesivamente. ¿Qué son las cápsulas? Pregunta José Luis Valenzuela. En historia se están haciendo cápsulas, ¿cierto?, de resumen de contenidos. En lenguaje también lo vamos a hacer. Así que tienen que estar atentos a la página. Atentos a la página y atentos a el canal de YouTube. Pero atentos a la página porque hay hartas cosas bien entretenidas. Por lo que estuve mirando. Tienen premios y esas cosas. Se ganan un trofeo cuando son como los puntajes más altos de la semana. Se ganan trofeos y cosas así. Es bien entretenido. Así que vean. ¿Qué tan importantes son los conectores para entender una lectura? Muy importantes. Muy importantes y pocos importantes. Las dos cosas. Muchas veces los conectores hay que eliminarlos porque, claro, son elementos accesorios, pero también son muy importantes al momento en que si a veces quitamos algunos conectores se pierde el sentido del texto. Entonces a veces son muy importantes y a veces son poco. Pablo Adaro. Profe, en los textos me desconcentro mucho. Hasta los 3 primeros párrafos voy bien, pero después no me doy ni cuenta y ya estoy pensando en otra cosa. ¿Qué puedo hacer? ¿Leer más? No, Pablo. O sea, no te estoy diciendo no leas más, igual tienes que leer más. Pero, Pablo,
recomendación. Manipula el texto. Lo que estábamos haciendo ahora. No leas simplemente. Anda haciendo algún organizador gráfico, algún elemento, algún algo. A ver, estas técnicas que nosotros propusimos recientemente, ¿cierto? Recién en la clase, están enfocadas precisamente a que ustedes manipulen y apropien el texto. Que lo hagan suyo, que lo muevan para allá, lo muevan para acá, que saquen ideas, que saquen conclusiones. ¿Por qué? Precisamente para evitar el tema de los malos hábitos lectores, que uno de los malos hábitos lectores era la regresión. Leí, llegué hasta cierto punto, seguí leyendo, pero este cierto punto no entendí lo que leí, entonces me tengo que devolver. Y me devuelvo luego otra vez y me aburrí, me cansé. Entonces, ojo Pablo, empieza a aplicar técnicas, pero no lo hagas una vez que ya terminaste el texto. Hazlo inmediatamente cuando vas leyendo el texto y además motívate, ¿cierto? Dijimos que la semana pasada vimos la estrategia del antes, durante y después. Para el antes, motívate bien. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y tal vez, Pablo, los seres humanos funcionamos mucho por condicionamiento. Tal vez premiarte tú mismo. Leí el texto, bien, no entendí, logré avanzar los 5 párrafos que tenía el texto en vez de los 3. Me premio, me doy un premio. Me como un chocolatito o juego una partida en el celular de algo, ¿cierto? O algo, pero premiarte. Haz el ejercicio del condicionamiento interno. Condiciónate tú mismo. Esas son dos alternativas. Esas son dos alternativas que te pueden servir. ¿Se puede empezar leyendo y sacar las ideas centrales al tiro? No. Puedes empezar leyendo y sacar ideas locales, pero una vez que ya terminaste la lectura, sacar la idea global. O como le conoces tú, las ideas centrales. Pero primero vas a ir extrayendo por párrafo, esa es la idea, ir extrayendo por párrafo y después sacar la idea completa. ¿Cómo leer textos aburridos sin dormirme? Y esta es la última pregunta porque ya estamos en la hora. ¿Cómo leer textos aburridos sin dormirme? La misma recomendación que le hice a Pablo. Premiarnos. Logré leer el texto. Es un texto súper fome, como el texto que leímos recién, que no era fome, pero era complejo, entonces probablemente me iba a aburrir. ¿Cómo leer texto sin aburrirme? Lo leo, lo comprendo, lo hice, me gané un premio, me doy un premio. Lo que sea, me tomé un tecito rico o no sé. No sé qué pueden generar ustedes como premios. Generalmente mis premios son con comida, se nota. Pero generalmente, o me juego algo en el celular, ¿cierto? Qué sé yo. Así que, ojo con eso. Ya. Y Ricardo Fernández, con su comentario, cierra por hoy la clase de lenguaje. Dice, gracias profe, este año sí nos irá bien. Sí nos irá bien, porque estamos dando la PSU por primera vez, por segunda vez, por tercera, por cuarta, por quinta. Da lo mismo, nos va a ir bien igual. Tenemos que mentalizarnos en eso con la idea de voy a lograr ser mi propio puntaje nacional. Voy a obtener el puntaje que quiero para tener la carrera que quiero, para tener el futuro que quiero. Así que sí, este año nos va a ir súper requete contra bien. Y chiquillos, terminamos la clase del día de hoy. Nos pasamos en el tiempo. Que estén súper bien. Replantéense la idea, ¿cierto? Esto de aplicar estrategias de estudio cada vez que leen les va a servir, insisto. Lo empiezan a hacer ahora, lo van a hacer lento tal vez, pero cuando ya lleguemos a junio vamos a ir cada vez más rápido. Vamos a estar en septiembre, vamos a ir súper bien, vamos a llegar a noviembre, octubre, noviembre, vamos a hacer unos súper secos. Así que, ojo, esto es igual que andar como en bicicleta o querer sacar músculos o lo que sea. ¿Partimos lento? Sí, tal vez, partimos lento, pero precisamente para adquirir velocidad. Chiquillos, que estén súper bien. Un abrazo súper apretado. Cuídense mucho porque ya dijimos, es viernes, ¿cierto? Pásenlo bien. Pártense mal, pero pásenlo bien. Pero cuídense, Cuídense mucho. Insisto, este es el camino, lo estamos recién iniciando. Tienen que cuidarse para llegar allá a la meta. Que estén bien, un abrazo grande, nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Cualquier duda, cualquier consulta siempre va a estar disponible en la página de Facebook de Puntaje Nacional, la página misma de Puntaje Nacional y además el canal de YouTube donde las clases se suben generalmente máximo 48 horas después. Que estén bien, chao.